Mariana tenía 17 años, ella esperaba su ómnibus en el centro de Lima, venía de su ensayo en el coro y viene un coche bomba, ¿no? Que le cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida. Entonces ella pensaba y ella tiene reflexiones sobre qué es ser una víctima, porque ella no se sentía víctima, no se sentía con derecho a nombrarse como tal, justamente por ser urbana, por ser de clase media, porque no se había muerto. En esa guerra perdimos todos, no hay héroes en esa guerra, no hay mucho que rescatar, digamos, a nivel de héroes, ¿no? Porque fue una guerra en que nos matamos entre hermanos, entre hermanas, ¿no? Y las condiciones en las que peleaba el ejército también fueron muy duras y también fueron muy precarias. La guerra contra Sendero Luminoso fue una guerra entre hermanos, pero yo creo que a veces, y también esto ocurre en muchas familias, elegimos exactamente quién es nuestro hermano y quién no. Claro, somos todos peruanos, somos todos hermanos, pero hasta que no llegue y me pase lo que a ti te pasó. Tener memoria no significa únicamente recopilar datos, sino analizarlos y contextualizarlos. Un país sin memoria es justamente un país amnésico. El día de hoy, para hablar justamente a propósito de memoria y de cómo abordar la memoria en las escuelas, está con nosotros Francesca Uccelli, investigadora del IEP. Francesca, bienvenida al Buen Librero. Muchas gracias, más bien a ustedes por invitarme. Cuéntame un poco, ustedes tienen un podcast que se llama La Oruga y que está destinado a poder ayudar a los docentes en el trabajo de aula para hablar a propósito de temas que a veces son demasiado escamoteados, ya sea por temor o por desconocimiento, o ambas, ¿no? Sí, nosotros investigamos, digamos, comenzamos haciendo investigación sobre el tema de memoria, educación, cómo se recordaba, cómo se vivía el tema en las escuelas, ¿no? Comenzamos por ahí, recogiendo un poco sobre la subjetividad de tanto maestros como estudiantes. ¿Qué se entiende, por ejemplo, a propósito de la guerra interna, por ejemplo? ¿Qué prejuicios o qué conocimientos previos tienen los maestros y los estudiantes? Si bien habían diferencias en cuanto a intensidad y recuerdos y emotividad en relación a lo vivido, lo que encontramos es una gran diversidad en las escuelas, donde había, por un lado, los maestros que querían hablar, que tú ni bien le decías, profesor, quiero hablar de este tema, salía una cantidad de información, de historias, de recuerdos, muy intensos, muy vividos, tanto en Lima como en Ayacucho, porque en los colegios de Lima encontramos muchos profesores que venían de Ayacucho, de Huancavelica, y que habían vivido la violencia de forma muy directa, ¿no? Luego encontrábamos algunos maestros que no querían hablar, que tenían mucho temor inclusive de hablar del tema, que sentían que había todavía mucha vigilancia. Y bueno, claro, como nosotros llegábamos a las escuelas recién, no nos conocían y no querían hablar. Entre los estudiantes encontramos igual muchas memorias fragmentadas, cosas que les habían contado los papás, los abuelitos, los vecinos, pero que eran sueltas, no estaban dentro de una narrativa histórica ni dentro del país, ¿no? Muchos pensaban que lo que había pasado en su pueblo era algo atípico, ¿no? Que había pasado ahí nada más. Y otros más bien pensaban que lo que ellos habían experimentado, lo que ellos habían vivido o les habían contado había pasado en todo el país. Entonces no había realmente una construcción histórica de esos eventos en una narrativa más grande que permita entenderla. Y por otro lado encontramos que muy pocos docentes realmente lo enseñaban, ¿no? De los maestros que entrevistamos, muchos decían, no, yo no lo enseño, la gran mayoría. Incluso los que decían, sí, yo lo enseño, y les preguntábamos, bueno, ¿cómo lo aborda? En unos 5 minutos, ¿no? Entonces, claramente, inclusive aquellos que decían que lo enseñaban, eran menciones. Igual encontramos también maestros que lo enseñaban y tuvimos, no sé, siempre pienso, yo hago mucha investigación en escuela y creo que no es suerte encontrar grandes maestros en las escuelas, siempre hay. No son todos, pero siempre hay unos maestros increíbles haciendo unos trabajos muy creativos
con muy poco a su disposición. Y encontramos un maestro en Lima y otro en Ayacucho que estaban haciendo grandes proyectos sobre el tema, que tienen que ver también con un contexto ideal para hacerlo, ¿no? Necesitas un respaldo del director, necesitas a tus colegas, una serie de circunstancias, pero encontramos cosas muy lindas que hacía particularmente este maestro en Lima, con el cual hemos seguido trabajando, donde él hacía que los estudiantes reflexionaran no solo a partir de las historias de su familia, de sus comunidades, libros con fuentes diversas, ¿no? Sino que los hacía representar, ¿no? Y los hacía justamente cuestionar palabras, términos, roles, y los hacía ponerse en el lugar. Y al final de su proyecto, él les pedía que le escriban una carta a Abimael Guzmán. Y las cartas de los estudiantes eran impresionantes y eran suyas, ¿no? De los que los propios estudiantes habían aprendido. Entonces, con eso te digo que encontramos una gran diversidad, pero sobre todo mucho temor para hablarlo, mucho desconocimiento porque los propios maestros lo han vivido directamente, pero tampoco han tenido oportunidad de procesarlo, de ubicarlo en el contexto más grande del país. Hay dos caminos que toma un profesor a la hora de hablar de Sendero Luminoso, como bien tú mencionas, ¿no? El primero puede ser obviar el tema o pasarlo lo más rápido posible para evitar que se desborde el tema, y el segundo es hablarlo con riesgo a que se pueda tomar su posición como una posición política. En ese sentido, si es que yo me pongo del lado de un padre de familia y mi profesor me ha pedido escribir una carta a Abimael Guzmán, se me van a erizar los pelos. ¿Qué es lo que encontraste en esas cartas? Por ejemplo, ¿qué le puede decir un niño o una niña a un asesino como Abimael Guzmán? Bueno, lo que era impresionante era lo que los mismos estudiantes habían concluido, ¿no? Después de su proceso de participación, de lectura, de representación, de conversación con sus papás, con sus mamás, etcétera, las cartas eran profundamente democráticas, ¿no? Y lo interpelaban, ¿no? Me parece que hay una de esas cartas en el LUM, que se puso para verlos, ¿no? Pero entonces era desde el lenguaje de un adolescente, ¿no? Que decía, bueno, tú no ibas a luchar por la igualdad. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó que en ese camino mataste, violentaste, abusaste, ¿no? Entonces, lo que era interesante es los estudiantes concluyendo en sus propias palabras, ¿no? Y reclamando desde una posición muy democrática, muy ciudadana, ¿no? Como alzando su voz, sin romper pues con los ideales que queremos todos de justicia, ¿no? Pero deslindando profundamente con la violencia. Todos tenemos de alguna manera alguna historia con Sendero. O sea, el tema es en qué contexto las cuentas y cómo las cuentas, ¿no? Porque la forma de en cómo las palabras golpean la mente de una persona crean realidades también. Y esto lleva evidentemente a tendencias que se inclinan para hacia uno u otro lado, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, esto lo decía Carmen McEvoy en alguno de sus libros, ¿no? Los pueblos tienen a veces memoria selectiva, es decir, los hechos en los cuales resultaron victoriosos o ganadores tienden a engrandecerlos y en los cuales resultaron perdedores, porque en la guerra con Sendero Luminoso perdimos todos, se perdieron muchísimas vidas, se cometieron abusos de uno y de otro lado. Tendemos o a olvidarlos o a empequeñecernos o a verlo con la distancia. ¿Por qué? Porque son hechos que mucha gente todavía ha vivido y que no está dispuesta a contrastarla con el origen real o con lo que pudo haber ocurrido ya desde la parte investigativa o teórica, ¿no? Entonces se produce ese cisma entre ambas partes, los que lo vivieron y tienen una perspectiva y los que analizan el fenómeno ya con el tiempo y la distancia propia de los años, ¿no? Fueron tiempos muy duros, ¿no? Las guerras en general son tiempos duros, son tiempos complejos donde las personas tienen que tomar decisiones en situaciones límite, ¿no? Que desde acá uno puede mirarlas de una manera, pero hay que tratar de entender el contexto que se vivía en ese momento. Y lo que se ha mostrado es que también para sobrevivir la gente tiene que hacer cosas a veces poco honrosas, ¿no? Y entonces lo que dices es, en esa guerra perdimos todos, no hay héroes en esa guerra, no hay mucho que rescatar, digamos, a nivel de héroes, ¿no? Porque fue una guerra en que
nos matamos entre hermanos, entre hermanas, ¿no? Y las condiciones en las que peleaba el ejército también fueron muy duras y también fueron muy precarias. Las condiciones en que la gente se suma a Sendero o es atraída por Sendero también son muy precarias. Terminó siendo una guerra, pues, muy triste en el sentido de una pelea entre hermanos, literalmente, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta mirada desde qué recordar, ¿no? Creo que es penoso, pero hay que recordarlo todo. Y por eso el podcast se llama El presente de la memoria, porque no es una mirada al pasado en el sentido de lo que pasó y como un hecho, no sé si anecdótico, pero como pasado, sino para mucha gente eso es presente, ¿no? Personas que siguen buscando a sus familiares desaparecidos, vivir con el dolor de una pérdida, pero también el efecto de violaciones a mujeres, ¿no? Son cosas que no quedaron en el pasado, que son parte del presente y que seguimos sin hacernos cargo, ¿no? Entonces la oruga quiere un poco retomar este pasado y ver sus conexiones con el presente, sobre todo. Tú lo has definido bastante bien, ¿no? La guerra contra Sendero Luminoso fue una guerra entre hermanos, pero yo creo que a veces, y también esto ocurre en muchas familias, elegimos exactamente quién es nuestro hermano y quién no, de acuerdo a la distancia que se toma con ellos, ¿no? Cómo explicarle, por ejemplo, a alguien de Lima lo ocurrido en Ushurajay, o cómo explicarle a alguien de Ayacucho lo que pasó en Ushurajay. Tiene visiones completamente diferentes, ¿no? Y creo que es importantísima la tarea que ustedes hacen, y por eso es que te he invitado a ti al programa, porque este tipo de temas se suelen abordar únicamente desde lo anecdótico, desde la línea de tiempo, ¿no? Esto pasó en Ushurajay, esto pasó en Tarata y esto pasó en el atentado contra el Canal 2 y parece que en el medio no hubo nada. Y sabemos que hubo cosas, ¿no? Y sabemos que murieron peruanos y peruanas de diferentes regiones del país y que pareciese todavía haber esta cuestión, ¿no? Claro, somos todos peruanos, somos todos hermanos, pero hasta que no llegue y me pase lo que a ti te pasó, recién puedo al menos intentar reconocer que había un problema y que ese problema nos revelaba la fragilidad que teníamos como país, la ineficacia del Estado, la visión segregatoria y discriminante que tenía y ha tenido y sigue teniendo el Estado, porque digamos que no es que luego de haberle técnicamente ganado la guerra Sendero Luminoso, el Estado reparó la gran deuda que tiene con los peruanos, y es básicamente que nos reconozcamos todos como parte de un mismo lugar, respetando nuestras identidades y diferencias, ¿no? Sí, creo que el conflicto nos muestra estas ciudadanías diferenciadas, ¿no? Que lo vemos hoy, lo hemos visto en las matanzas del 2022 y 2023, ¿no? Vemos este Estado represor también, que lo vemos en ese momento, después hubo un cambio de estrategia, pero al comienzo fue un tema de desconfianza y un tema del costo colateral, ¿no? Si hay 100 personas y hay uno que es senderista, bueno, ese es el costo, ¿no? Entonces, una estrategia que tiene que ver con lo que decíamos antes de la falta de respeto a la vida, pero la vida de algunos y de algunas, ¿no? No diferenciando, ¿no? Y lo vemos en las protestas, cómo se reprimen las protestas en algunas ciudades y cómo se reprimen en Lima, ¿no? Que hay sus diferencias. Entonces, eso es todo lo que el conflicto nos muestra y encontramos muchas líneas lamentables de continuidad en el presente, ¿no? Y claro, o sea, no es que, digamos, la violencia entre peruanos cesó luego de la guerra contra Sendero Luminoso, sino que continuó prolongadamente durante una dictadura en la que también se cometieron muchos abusos. Uno de ellos, y quizás uno de los que más ha resonado en los últimos meses y que se abordó en el lugar de la memoria hace poco, fue justamente las esterilizaciones forzadas, ¿no? ¿Qué podemos decirle a la gente a propósito de las esterilizaciones forzadas? ¿Por qué pasaron? ¿En qué contexto ocurrieron? ¿Cuál es el presente de esas mujeres que sufrieron ese atropello, ¿no? La temporalidad sí, ¿no? Claro, y la relación, claro, la relación de violencia con el Estado, la relación de desprecio, ¿no?
porque esa es la palabra, hacia determinados ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Y entonces sí es terrible constatar la falta de respeto, y tiene que ver con una deshumanización también, ¿no? Que fue parte de la estrategia, y que es la estrategia de toda guerra, ¿no? Yo deshumanizo al otro para poder matarlo, ¿no? Porque si no hay otra manera. Entonces, ese proceso de deshumanización tiene una raíz de racismo muy fuerte, ¿no? Que es lo que hizo que el conflicto fuera tan cruento, no solo desde el ejército, sino también desde el mismo Sendero, que también era profundamente intolerante y también profundamente dogmático, por supuesto, pero estás conmigo, estás contra mí. Entonces, el informe de la comisión, me parece que Salomón dice al inicio, en la introducción del texto, dice algo así, que en el recojo de los miles de testimonios siempre había una alusión racista que precedía la violencia, ¿no? Entonces, creo que ese vínculo es histórico, ¿no? Y sigue presente, y sobre eso tenemos que seguir actuando, ¿no? Pero la oruga, digamos, ha dado también un vuelco, ¿no? No solo comenzamos con el podcast, ¿no? En el 2021, mostrando estos relatos de actores diversos, porque era como difícil poner solo uno. Entonces salimos con 3 a la vez que rompían algunos mitos. Una víctima limeña, urbana, adolescente, ¿no? Porque siempre se olvida también que también hubieron víctimas de otros sectores, más allá del gran grueso de la población, que obviamente fue rural, quechua hablante y mayoritariamente campesina. Luego tuvimos otro relato sobre un militar, ¿no? Que justamente da cuenta de esa complejidad, de esa ilusión con la que el militar cuenta que ingresa a formarse y después lo mandan a Ayacucho. Y bueno, en sus relatos están las dificultades, la normalización de ciertas acciones del ejército y también su profunda frustración frente a lo que tuvo que... Nada de heroico, digamos, ¿no? Y luego tenemos un tercer relato de Laura, que fue una estudiante del centro, y que ella tenía un enamorado senderista. Entonces, y ella cuenta lo que descubrió que era sendero desde adentro. Mostraron también la gran diversidad de militantes de sendero. Y entonces, por ahí empezamos. Y después hemos ido en el 2024 avanzando con más relatos, sumamos conversaciones a expertos, ¿no? Como para darle un poco más de contexto y darle densidad a estos relatos, porque claro, el relato no queremos que sea una cosa anecdótica, queremos que nos lleve a pensar, a reflexionar, a conversar sobre eso y los que nos produce, y sumamos las conversas que le dan un contexto más amplio a la problemática. Y luego, ahora, vamos a lanzar en marzo, abril, en este año, una sección de historias de vida, que son testimonios, ¿no? Ya en formato más de archivo. Estas historias no van a ir al podcast, digamos, y van a estar ahí como mostrando una densidad, una diversidad de historias. Vamos a comenzar justamente con violencias de género, memorias y resistencias, es nuestra 5ª temporada, pero que además de estos relatos y las conversas con expertos, tiene un archivo que va a ir creciendo poco a poco con entrevistas a mujeres, en este caso, porque claro, la violencia fue duro, hay un montón de cosas lamentables, vergonzosas, ¿no? Pero también hay resistencias, ¿no? También hay experiencias de solidaridad, también hay, no sé, no digo que algo que valorar, pero algo que rescatar en medio de tanta violencia y de tanto desprecio, ¿no? Entonces, la oruga está ahora como un proyecto más cultural y pedagógico, entonces tiene la parte del archivo, la parte del podcast y toda una sección que estamos desarrollando que se llama La Oruga en el Aula, justamente, donde hemos sacado materiales sobre los relatos para que se puedan abordar en las aulas, ¿no?
Yo sé que ahorita hay mucha gente que nos está viendo y se pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen en común o qué cosas podemos encontrar en el relato de pronto alguien que fue atacado por Sendero Luminoso? Desde los tres frentes que tú bien has mencionado, ¿no? Desde pronto alguien, una chica de una clase más o menos pudiente, un militar y alguien que tuvo a un enamorado senderista, pues, ¿no? Bueno, que vivieron la violencia desde situaciones muy diferentes, ¿no? Que tuvieron que tomar decisiones en contextos muy difíciles. Mariana tenía 17 años, ella esperaba su ómnibus en el centro de Lima, venía de su ensayo en el coro y viene un coche bomba, ¿no? Que le cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida. Entonces, ella pensaba, y ella tiene reflexiones sobre qué es ser una víctima, porque ella no se sentía víctima, no se sentía con derecho a nombrarse como tal, justamente por ser urbana, por ser de clase media, porque no se había muerto, porque ella tuvo una afectación en un brazo que le dejó unas cicatrices muy notorias. Y entonces ella sentía que su historia era pequeña, que no valía, que no podía ni siquiera nombrarse como víctima. Y lo dice también en el relato, así se lo hicieron sentir también la sociedad, ¿no? Como, no, tú no tanto, ¿no? Entonces esa reflexión sobre quién es víctima, quién puede dejar de serlo, podemos jerarquizar, ¿no? Y entonces ella al final sintió que podía compartir lo que ella sentía y lo que para ella había significado haber pasado por esa experiencia, ¿no? En el caso del militar. En el caso del militar, su visión es como, él cuenta de alguna manera el reto que significó conciliar el discurso heroico de la patria, ¿no? Y del ejército como una cosa de la cual sentía orgullo frente a las cosas que tuvo que hacer y tuvo que ver, ¿no? Y él cuenta situaciones muy difíciles, de carencia de alimentos, de no tener ni siquiera las botas adecuadas para el frío, condiciones muy difíciles y un terror también, porque tenían que estarían formados como militares, pero se contaba el llegar a los pueblos y sentir una desconfianza total, ¿no? Una distancia con la gente. Y hubo, bueno, hay sus eufemismos en los relatos, pero de alguna manera robar, no, pero sí, la señora de la tienda le tenía que dar alimento, él tenía que alimentar una tropa, nos decía, bueno, y si no los alimentos se me sublevan también los soldados, ¿no? Situaciones de violaciones, situaciones de detenciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, este heroísmo, esta ilusión con la que él entra a formarse y luego la experiencia misma, y él termina un poco el relato diciendo, ¿no? ¿Para qué me metí de militar? ¿No? O sea, como cuestionando y llorando en la entrevista misma. Entonces, eso es en el caso del militar. Y en el caso de Laura tiene una situación particular porque ella tenía un enamorado senderista, ella lo acompaña un día a llevar algo y ella termina en un campamento senderista. Sendero se la lleva junto con el enamorado. Ella no militaba, ella no era senderista, pero ella sabía que el enamorado era senderista, ella tenía cierto romanticismo, ¿no? Y entonces ella cuenta desde dentro cómo era estar en la selva. Ella la pusieron a brindar, digamos, servicio doméstico, ¿no? A cocinar, a lavarle la ropa a los mandos, etcétera. Y como los mandos tenían una casa y los demás, el resto de senderistas dormían en el suelo y al aire libre y comían otra comida. Entonces, toda una jerarquización al interior de Sendero que propiciaba la igualdad. Entonces ella rompe con ese romanticismo, nos cuenta desde adentro y cuenta el horror de la violencia, ¿no? El horror de la violencia interna de Sendero, todo este dogmatismo y tanto así que ella al final queda embarazada, se escapa. Y no se escapa, sino sale con permiso para dar a luz y se supone que tenía que volver. Y ella tenía mucho miedo de Sendero, mucho miedo, pero ella no se había puesto en la situación de que la capturen como senderista y al final la capturan
como senderista, tiene una orden de captura y le dan cadena perpetua, ¿no? Entonces, son situaciones complejas frente a una persona que no militaba y, digamos, a lo que se dedicó ella fue a cocinar a los mandos y a estar totalmente sujeta a un campamento senderista. Entonces, bueno, luego tiene un juicio y se le reduce la pena, pero ella dice que ese periodo de su historia ella no lo puede hablar con nadie, ¿no? Ella estuvo presa 12 años, pero no es algo de lo que se puede hablar ni lo que se puede mencionar, porque ella dice, cualquiera que piensa que he estado presa por terrorismo piensa que yo he matado a alguien, ¿no? Entonces, es esta diversidad de situaciones y ella cuenta cómo hacía en el campamento, cómo habían niños, jovencitos que no sabían ni leer en el campamento y que ella les trataba de enseñar. Entonces, es situaciones complejas y bueno, ese podcast se llama en realidad Las decisiones de Laura, porque Laura tiene la opción de pedir el indulto en los indultos que se hicieron en los 90 y ella no quiere que le indulten, ella quiere cumplir su pena, es la decisión que ella toma, porque ella no quiere saber nada con Sendero, ella quiere deslindar de esa manera y cumplir lo que ella cree que le corresponde, ¿no? Y de esa manera salir como limpia. Pero lo cierto es que ella está igual estigmatizada, ¿no? Y no puede ni siquiera contar de ese pasado, esos 12 años son como si no hubieran existido, ¿no? Y ella tuvo un costo enorme porque, claro, ella tenía un niño, ¿no? Un bebé que tuvo que dejar a cargo de su madre. Entonces, son esas decisiones tremendas que tienen un contenido ético, ¿no? En relación a lo que vivieron, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, muy poco, cuando tú me presentas ese tipo de ejemplos, yo digo, claro, o sea, esto rompe automáticamente la narrativa de que hay buenos y hay malos, de que las cosas son blanco o negro, hay matices. Y estos matices son interesantes de observar porque te llevan a pensar un poco más detrás de las decisiones de cada ser humano, ¿no? Poco se habla, por ejemplo, de la estigmatización que sufre una persona luego de haber pasado por las filas de una organización terrorista como Sendero Luminoso, ¿no? ¿Qué pasa después, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, reciente, más o menos reciente, de Maritza Garrido Leca, que salió en libertad, pero que ha tenido que irse al extranjero. No sé bajo qué circunstancias, ¿no? Pero ¿cómo rehaces una vida luego de haber pasado por todo eso? En el caso de Laura, que tú me mencionas, o sea, yo no trato de justificarla, pero claro, yo diría, en la cárcel estoy de repente hasta más segura que afuera. O sea, yo no sé qué hay afuera luego de que todo mi marco de verdad de ese momento ha desaparecido y que encima voy a ser señalada. Entonces, ¿para dónde corres? ¿Para dónde vas? Entonces, la complejidad creo que recae en eso, ¿no? Claro, ¿y qué opciones les damos, no? En el caso de Laura en particular, ella no era senderista, claro, ¿no? O sea, son Entonces, casos distintos, empezando por eso. Es distinto, pero igual no le damos opción es más, la ubicamos ahí y no le dejamos más opción de ser nada. Ella ha deslindado con todo, inclusive al interior de la cárcel, y ha cumplido su pena. Igual no la perdonamos, digamos, como sociedad, aunque ella en su caso es un caso como muchos, ¿no? Porque eso es lo que pasa, que pensamos que es un caso atípico. No tanto. Los integrantes de Sendero fueron grupos diversos, o sea, por diversas razones terminaron. Hay, por supuesto, aquellos que por supuesto, que sobre todo la dirigencia, ¿no? Que además de alguna manera usaron el arte, usaron la música, la poesía para atraer a chicos, a chicas sensibles. Estamos hablando muchas veces de chicos de 17, 18, a veces hasta más pequeños que entraban a Sendero. Entonces, creo que eso se pierde de vista y se crea este monstruo de Sendero. Y creo que es muy difícil combatir ideológicamente un monstruo, ¿no? Es mejor situarlo y cuáles fueron sus mecanismos para atraer a gente muchas veces sensible, ¿no? Que quería un cambio, pero no necesariamente a través de la violencia, ¿no? Es la violencia lo que hay que cuestionar, criticar
y venga de donde venga, ¿no? Tanto Sendero, el MRTA, el ejército, digamos, y eso es lo que, ahora volviendo a tu pregunta de qué tienen en común, los testimonios se alejan de la violencia. Hemos entrevistado también a ex-senderistas, a ex-emerretistas también, no en estos relatos, pero hay un deslinde, hay unas reflexiones que creo que son importantes de tener, de escuchar, porque decían, nosotros pensábamos que la violencia era un mecanismo de presión, ¿no? Y la violencia es incontrolable, ¿no? No hay manera de que tú puedas hacer un poquito de violencia, ¿no? La violencia es una vorágine, ¿no? Y entonces hay muchas reflexiones de gente que estuvo presa y que podríamos escuchar para aprender también de aquello que a veces se repiten los ciclos, ¿no? Ahora, dogmáticamente hablando, no faltará alguien, y hago la aclaración por si acaso, que va a decir, le están lavando la cara a terroristas, y nada más alejado de la realidad. O sea, lo que estamos haciendo es complejizar. A veces complejizar tiene ese doble rasero, ¿no? O sea, es decir, que alguien dice, no, hay cosas que no deberían pensarse tanto y únicamente actuar. Y vemos justamente en las historias que estás contando que hay algo más allá de que simplemente actuar, sino que hay circunstancias y contextos que te obligan a tomar decisiones. Realmente las historias de personas, ¿no? Que son mamás, que son hijas, que son hermanos, entonces te muestran además la afectación de la violencia, que no es solo individual, ¿no? No es solo el que decidió meterse a Sendero y él. Eso afecta a su familia, a su barrio, a su comunidad, y lo mismo la afectación sobre una persona, ¿no? Eso termina, es como una bola de nieve, ¿no? Entonces sí, para nada justificar, como tampoco justificamos para nada lo que el militar cuenta en su testimonio, pero sí mostrar esa complejidad, esas condiciones en las que también fueron lanzados a, otra vez, ¿no? Peruanos y peruanas en condiciones muy difíciles, donde había que tomar la decisión. Y lo vemos también en los maestros, cuando entrevistábamos a maestros y a maestras, tanto en Lima como en Ayacucho. Recuerdo un maestro en particular que al poco tiempo de hablar con él me contó cosas muy personales y muy duras, y me decía, yo estoy vivo porque he hecho cosas que no debía hacer, pero que no tenía opción. Digamos, él no tenía un heroísmo ni nada. Me decía, los que estamos vivos también hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Y con eso, ¿a qué me refiero? Que si venía el ejército y te pedía ayuda, le dabas ayuda. Si venía Sendero y pedía ayuda, también. Pero de cualquier manera estabas... Esta idea de dos fuegos puede ser simplificadora también, pero había que subsistir en un contexto de muchísima violencia. Entonces, si venía el militar y tú le dabas una botella de agua, después venía Sendero y decía que tú eras un soplón, un colaborador. Pero del otro lado igual, si venía Sendero y te pedía que colabores con algo, a veces una cajita de fósforos, lo que tenía la gente para dar era poco, pero lo que estaba en juego era la vida, ¿no? Y entonces después venía el ejército y te decía, tú eres senderista. Entonces, son situaciones difíciles que quizás ahora es complicado de imaginar, ¿no? De ponerte en ese lugar, pero la idea es ponernos en ese lugar, reflexionar sobre eso y cómo podemos aprender, no sé si aprender es la palabra exacta, pero creo que son espacios para pensar y para reflexionar sobre esta idea del maniqueísmo y del simplismo y no, ya, tú dime, está bien, está mal y punto. No, hay situaciones de vida, sobre todo en situaciones límite, que implican decisiones éticas complicadas sobre las cuales podemos volver, elaborar, reelaborar y pensar que el presente también está cargado de esas situaciones, ¿no? Yo tengo una idea, y esta idea es que básicamente si es que uno clasifica y estigmatiza, es mucho más fácil controlar. Es mucho más fácil encontrar un enemigo en común y de esa manera decir, yo soy el bueno, ellos son los malos y ellos son los que no tomaron partido
frente a una acción de violencia. Entonces, si es que yo genero esos polos sin ningún tipo de matices, genero corriente ideológica. ¿Y esa corriente ideológica cuál es? La del señalamiento. Yo soy, tú eres, ellos no fueron. Entonces, de esa triangulación surge también el simplismo, ¿no? El simplismo anula cualquier capacidad crítica. Y creo que teniendo un tema tan poderoso como lo que ocurrió en este periodo violento, es perder también una potencial herramienta pedagógica que creo que ustedes, con el trabajo que están haciendo, están tratando de recuperarlo. ¿Cómo se enseña a un grupo de niñas y de niños o de adolescentes lo que pasó durante ese tiempo, ¿no? Sucede en la escuela, ¿no? Con el bullying, con el maltrato, con el racismo. O sea, no, estos temas no son ajenos a temas contemporáneos, ¿no? Violencias de género, no sé, matanzas, discriminaciones, etcétera, ¿no? Entonces la idea un poco es usar estos relatos para complejizar lo vivido antes y lo vivido hoy también, porque hoy día tenemos esta tendencia maniquea también, y las redes sociales contribuyen, ¿no? a generar bandos, ¿no? Estás conmigo, estás contra mí, y esto es así, no hay nada en medio, cuando la realidad es mucho más gris que estos dos colores en medio, ¿no? Entonces, lo que hemos querido hacer es que los relatos, que son las historias, que las hemos ido también haciendo un poco más breves para que puedan ser material de aula usable, ¿no? Comenzamos, los primeros relatos eran entre 20 y 30 minutos, los últimos los estamos haciendo entre 10 y 15, con la idea de que puedan usarse en aula. Lo que hemos seguido es la metodología de la mediación de escucha, digamos, hemos tomado este enfoque que lo que trae es conversar sobre algo a partir de lo que a ti te ha vivido, cómo este relato te conecta a ti, qué te dice a ti de tu experiencia, qué te hace sentir, e ir construyendo significados y reflexiones a partir de una conversación, ¿no? La oruga conversa básicamente sobre lo vivido, elabora en un marco de democracia, derechos humanos, ¿no? Para no estar tampoco en este bando o en este bando. O sea, el cuestionamiento a la violencia venga de quien venga, ¿no? El respeto a los derechos humanos de todos y de todas, ¿no? Entonces, por ahí va el enfoque, y lo que hemos hecho es que a cada relato le hemos hecho un cuaderno que presenta la metodología de la mediación, y entonces tiene preguntas para guiar la conversación. Hemos sugerido algunas paradas, ¿no? Puedes escuchar el episodio hasta un momento, conversar, volver a escuchar, conversar. Y la idea no es quedarnos tampoco en el horror, porque hay algunos que sí, especialmente los que vienen ahora. Viene una temporada, es que viene la quinta temporada, que va a salir en fines de febrero, marzo, para la conmemoración del Día de la Mujer. Son duros, ¿no? Entonces la idea no es quedarse en la violencia y quedarnos mal. La idea es tratar de ahí, a partir de ahí, tener alguna reflexión sobre el bien público, ¿no? Retomar la idea de bien público. Esas son historias que son importantes, que sean conocidas, pensadas, reflexionadas, con la idea de entablar otra forma de relacionarnos, ¿no? Y no desde el desprecio, no desde el señalamiento, no mucho menos desde la violencia, ¿no? ¿Todas estas historias están enmarcadas dentro del conflicto armado interno? ¿O todas, o de pronto pueden también sacar otra temporada a propósito de lo que ocurrió posteriormente y demás? Están ancladas en aquella época, pero las historias no empiezan y terminan en aquella época. Son reflexiones del pasado, pero hacia el presente, ¿no? Claro. La historia de Mariana, de Laura, el militar, tienen que ver con su historia hoy, cómo eso les afectó. Y tenemos una temporada para este año hacia finales, que hay algunas entrevistas, unos relatos sobre policías, sobre educación policial, y hay 2 relatos de un terna, y que tiene que ver un poco con las violencias del 22 y del 23. Entonces,
es principalmente las reflexiones a partir de esa época, pero no solamente, porque hay pues hilos conductores lamentablemente que nos conectan y que repiten violencias en el presente. Entonces, conectando historias, vamos a sacar esta temporada chiquita a fines de este año. Sobre ¿Cuántos policías. episodios tiene cada temporada? ¿3? No hemos sido tan sistemáticas. La primera tuvo 3 episodios. La segunda tuvo 10 porque se combinaron relatos con conversas. La tercera tuvo también otros 10. La cuarta creo que tuvo 12. Entonces hemos ido sumando más bien. Relatos tienen entre 1 y 3 y conversas dependiendo 5 o 6. Y hemos añadido ahora lo de historias de vida, que no va a estar en el podcast, pero va a estar complementario en la página como parte del archivo, ¿no? Ahora, todos, como te decía anteriormente, tenemos algo que nos pasó con Sendero Luminoso y con este periodo de la historia. Al menos yo nací en el año 90, por ejemplo, y te cuento, o sea, el primer recuerdo que tengo a propósito de Sendero Luminoso es haber sido llevado a la habitación de mis padres, gritos, y que era lo que había ocurrido, que yo vivía cerca de Canal 2 y habían puesto un coche bomba. Y a partir de ahí era esta cuestión de que empecé a relacionar estas masking tapes que se colocaban en las ventanas como un símbolo de que en cualquier momento podía ocurrir algo, ¿no? Y esas masking tapes las seguí viendo a lo largo de toda mi vida como escolar. O sea, que una escolar viva con la expectativa de que en cualquier momento pudiese pasar algo, ya era una señal de que algo no andaba bien en el entorno que te rodeaba. Si es que no fuese mucha inferencia, ¿cuál es tu experiencia o cuáles son tus recuerdos respecto a esa época? Bueno, yo nací en el 70, así que 72, pero entonces te puedes imaginar que... Tú creciste, claro, en pleno apogeo, ¿no? Claro, entonces sí, fue como poco a poco, ¿no? En la experiencia desde Lima, pero cuando se dice, Lima no sabía... Imposible, ¿no? Yo recuerdo los periódicos y si vas a Yuyanapaj, ¿no? Que es una muestra sobre todo de fotográfica principalmente, ves los recortes Uchurajay, por ejemplo, y eso eran portadas de los diarios en Lima, ¿no? Masacres, ataúdes, ¿no? Entonces, no es que lo veíamos, pero lo fuimos normalizando. Yo te voy a contar una anécdota que no tiene que ver con los 80s, 90s, tengo varias, pero recuerdo que yo fui a Yuyanapaj, ¿no? Obviamente, la vi, la muestra impactante, la presentaron primero en Barranco, en la casona esta de la Universidad Católica. Y después de unos años vino una sobrina que quería ir, una sobrina que no vive acá, que quería ir a la muestra, y mi hermana me dice, ¿podrá ir? Entonces le digo, déjame verla. Entonces yo había visto Yuyanapaj en el 2003 y volví, ponte tú, en el 2011. Bueno, en el 2003 fue impactante, por supuesto que sí, pero en el 2011 fue más impactante. De alguna manera estábamos inmersos en la violencia. Entonces esto no es que Lima no sabía, lo veíamos todo el tiempo en el periódico hasta que llegas a un momento en que lo normalizas, ¿no? Cuando lo volví a ver en el 2011, las mismas fotos que yo había visto pues toda mi infancia, toda mi adolescencia, las vi con la distancia de que ya no vives en medio de la guerra, me parecieron nada normales, digamos, muy brutales, porque uno... de alguna manera, no sé, hay un mecanismo humano de adaptación, ¿no? Entonces comienzas a normalizar, lo veíamos tanto, ¿no? Y ahí dije, no puede, mi sobrina era chiquita todavía, dije, no, imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos normalizando ciertas cosas? Recuerdo, por supuesto, lo que señalas de los tapes y me ha pasado también cuando he estado con alguna persona que no es del Perú, ¿no? Y recordar cosas como que ya sabíamos que cuando sonaba una bomba tenías que abrir la boca, ¿no? Por los oídos, tenías que ponerte debajo de la mesa. Había una serie de mecanismos de guerra que hemos vivido
que los teníamos normalizados otra vez, como las imágenes, ¿no? Y yo estaba en la universidad en los 90, entonces recuerdo también no solo Sendero, la situación, porque en las universidades yo estudié antropología, entonces estaba en sociales, que eran facultades pues peligrosas, ¿no? Y no solo Sendero, sino el propio SIN, ¿no? Que estaba en la facultad, se sabía, o por lo menos se sospechaba. Hay un ambiente de mucha sospecha, ¿no? De desconfianza. De desconfianza, de no saber si este era senderista o el otro, y de una situación de mucho, no sé si temor, obviamente muy distinto a lo que se pudo haber vivido en otras ciudades, pero había un ambiente de censura. Los profesores, había una bomba y los profesores no mencionaban, no se hablaba del tema tampoco en la universidad en los 90s, ¿no? Había mucho temor Entonces el tema estaba ahí y a la vez no se abordaba directamente, ¿no? Pero fueron tiempos duros, pero uno sigue la vida, porque esa era mi adolescencia, entonces y hay mucha represión, crecí. ¿No? Qué fuerte lo que me cuentas, ¿no? O sea, no saber si es que en tu propia facultad hay o terroristas o miembros del servicio de inteligencia y que te tengas que callar y que tengas que hablar todo a media voz, porque el que estaba a tu costado podía ser sospechoso de uno u otro bando. O sea, y yo digo, si es que hay algo que nos ha roto como país es justamente la desconfianza hacia el otro, ¿no? El otro representa, en todo caso, al enemigo, y es un enemigo al que hay que derrotar. Y eso es muy fuerte. Que se haya instalado esto durante toda una década o dos es terrible. Y deja marcas profundas dentro de la población. Dentro del imaginario más reciente al menos se percibe. Y el contexto educativo, ¿no? Como muy marcado. Exacto. Porque Sendero usó al sistema educativo pues como su red, ¿no? Para transmitir su ideología y también para captar tanto profesores como estudiantes de colegio, ¿no? Muchos estudiantes de colegio eran captados y entraban y pintaban los locales de los colegios. En uno de los colegios que hicimos la investigación en el 2011, uno de los profesores contaba cuando él era estudiante cómo habían amanecido un día el colegio todo pintado, ¿no? La hoz y el martillo de Sendero, y entonces el contexto educativo, y bueno, yo te estoy contando esta experiencia un poquito más suave, pero de desconfianza. El contexto educativo fue escenario de violencias, de muchas violencias, porque también, no solo Sendero, también venía el ejército a reclutar estudiantes. Los profesores nos contaban que tenían que hacer rondas, a veces ya ni se enseñaba. Los profesores cuidando que viniera el ejército o el Sendero para cuidar a sus estudiantes. Entonces, el contexto educativo, y eso es parte como de nuestra historia, de la historia de la educación en el Perú, ¿no? Entonces, cuando en el Perú se trata este tema en las escuelas, tampoco podemos negar que el sistema educativo fue parte de esta historia, de esta violencia, más que en otros contextos y otras situaciones de conflicto que han habido en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que también es más delicado su tratamiento en el aula, y por eso hay que empezar con aquellos maestros que quieran tratar el tema, ¿no? Pero también hay que escuchar a los maestros y a las maestras que no han sido ni atendidos, fueron, digamos, funcionarios estatales, ¿no? De la escuela pública en una situación de mucha precarización, abandonados en escuelitas rurales, ¿no? Y hay muchos libros también que hablan de esta situación. Hay un libro de Karina Pacheco que narra muy bien este contexto educativo y cómo fue Sendero y el ejército que tomaron la escuela como el campo de batalla, ¿no? Qué terrible eso, ¿no? O sea, que justamente la educación, que debería ser el pilar de la sociedad, sea el entorno más precario, más golpeado y al mismo tiempo uno de los más ninguneados, ¿no? Y que sea justamente en este terreno donde se decida olvidar selectivamente lo que pasó por miedo a ser señalado, ¿no? Claro, yo me pongo del lado de ese maestro y pues prácticamente no tenías escapatoria.
Sí, es complicado y por eso también algunos maestros no lo quieren hablar, porque les duele, les significa una emotividad directa, propia. Y yo a veces pienso que temen que se desborden sus estudiantes, pero también temen desbordarse ellos mismos, porque no han tenido atención psicológica, no han tenido ningún tipo de reparación, y encima están estigmatizados como senderistas. Entonces, claro, las motivaciones para tratar el tema son pocas, más aún cuando tienes muchas autoridades locales, regionales y nacionales que están en contra de pensar esta historia en su complejidad. Ahora, este señalamiento, pues, ¿no? También tiene, me parece, una clara manipulación política, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir abiertamente y frente a cámaras que desprecio totalmente la ideología de Sendero Luminoso y eso no me hace estar de un lado o del otro. Yo simplemente desprecio la violencia que ocurrió, como también desprecio la violencia posterior durante la dictadura, que fue una dictadura, pese a que muchos tratan de negarlo. Como también desprecio ideas dogmáticas, ¿no? No te hace más de un lado o del otro reconocer que hubo violencia, que estas cosas pasaron y que los atropellos se dieron de uno y de otro bando y hay que saber reconocerse desde la identidad y de saber qué rol juegas. Y por eso me parece importantísimo lo que ustedes están haciendo, porque creo que muy pocas veces, bueno, de hecho se intentó durante muchísimo tiempo tratar de incluir el informe de la CBR, por ejemplo, dentro del plan de estudios, que se lea. ¿Por qué no se llegó a colocar? Veto a saber. Pero estaría buenísimo que se lea y que se hable de ese tipo de temas. Sí, mira, el currículum incorporó tempranamente el tema del conflicto armado. El informe sale en el 2003, en el 2004, ya el currículum lo incorpora en secundaria. Luego en el 2005, cuando hay un currículum nacional, también se pone el tema. Y luego hay un esfuerzo enorme por sacar materiales, libros de texto, ¿no? Entonces, en el libro de texto hay una sección que trata este tema. Pero ahí es como para hacer un análisis y de hecho estamos entrevistando a una persona porque te he hablado de la temporada de violencias de género, memorias y resistencias que sale en marzo, pero en julio sale una temporada sobre educación justamente. Entonces va a haber un relato sobre educación y van a haber entrevistas a expertos en el tema. Y ahí hay una persona que hemos entrevistado que va a hablar justamente sobre el proceso de la creación, la producción de libros de texto, ¿no? Y las batallas enormes con palabras, términos, fuentes, y es una batalla completamente política, ¿no? Entonces han habido momentos, inclusive en los momentos más abiertos para pensar el tema, digamos, entre el 2004 y el 2016, ¿no? Fue como una ventana en que el tema se puso, se produjeron libros, inclusive vamos a decir, el mejor momento, hubieron comisiones investigadoras del Congreso, porque decían que los libros hacían apología, ¿no? Entonces, y al final se fueron desmontando porque estaban basadas en hechos concretos, probados, inclusive con sentencia judicial, ¿no? Entonces no son pues inventos. Lo que pasa es que hay una política negacionista que quiere decir que nada de eso sucedió, ¿no? Y ahí es una batalla política en la que en este momento estamos un poquito más debilitados, digamos. Entonces, eso es lo que justamente José Carlos decía, ¿no? Decir que fue conflicto armado interno porque lo dice la CBR es un muy mal argumento. O sea, es muy fácil de manipular. O sea, decir que fue un conflicto en el que se enfrentaron peruanos contra peruanos y que uno de ellos podría estar más desprotegido que el otro en determinada circunstancia, es un conflicto armado interno entre estos. Esto lo establece también la Comisión Internacional de Derechos Humanos. O sea, no estamos acá implantando ningún tema, pero es más maniqueo decir terrorismo y terrorismo de un lado y con esto tapar lo que fue el terrorismo de Estado, que se hizo y ocurrió, como dices tú, con pruebas judiciales de por medio. Pero claro, existe también un afán por tratar de decir esto ocurrió solamente de un lado. Del otro lado es como que mejor no hablamos de esto, porque si tú hablas de esto en complejidad, puede generar una tendencia, ¿no? Y esta tendencia no es afín a mis intereses, y estos intereses que yo quiero implantar en la población y que los estamos viendo ahora, lo estamos viendo claramente ahora, hay una agenda
claramente política y manipuladora, que lo que pretende hacer es cambiar la versión de los hechos y olvidar selectivamente otros, es justamente eso, ¿no? Tratar de decir, esto mejor no lo hablamos, pero con no hablarlo lo tapas y lo invisibilizas, y al invisibilizarlo pues creas una tendencia, ¿no? Sí, es penoso, ¿no? Porque es negar las violencias que han sufrido peruanos, peruanas, por un interés mezquino, ¿no? Porque en realidad uno podría decir, qué ganas negándolo. Bueno, ganas pues creando un imaginario de un país que no sé dónde existe, ¿no? Porque esas historias nos ayudan a pensar un país que se ha basado en mucha injusticia, en mucha desigualdad, pero que puede ser diferente, pero si lo repensamos, si lo reimaginamos, pero no podemos reimaginar un país negando lo que ocurrió, ¿no? Eso tiene enormes limitaciones como proyecto de país, ¿no? Pero bueno, ahí en la Oruga, por eso te digo, resistimos con esta idea de mostrar esta complejidad, de dar voces en realidad diversas, ¿no? No queremos tampoco irnos ni de un lado ni del otro, queremos escuchar y que podamos pensar y sacar nuestras propias conclusiones también, ¿no? Porque ¿cuál es la idea de este maniqueísmo? Es que la gente no piense, ¿no? Que no reflexione por sí misma, que no sea crítica, que no tenga voz y que entonces sea más manipulable al final. O sea, lo que está detrás es feo, ¿no? Es terrible, es terrible. Lo que no es terrible es lo que te voy a preguntar. ¿Cómo acceden a la Oruga? ¿Cómo acceden a estos materiales que ustedes han trabajado durante tanto tiempo? La cámara es tuya. Ya, la Oruga, tenemos una página web que es laoruga.pe y es de libre disponibilidad totalmente. Ahí están los relatos, están las conversas, se pueden descargar, se pueden escuchar en línea. Ahí mismo tenemos la Oruga en el aula, una sección donde están los cuadernos que hemos hecho para cada relato. Tenemos la guía de mediación, que es la guía metodológica más amplia. Y próximamente vienen las historias de vida. Y tenemos además un canal de distribución que es por Spotify y YouTube, ¿no? Digamos también, si solo quieres escuchar los podcasts, están igual, se llama laoruga.pe. Laoruga.pe, quiero agradecerte, querida Francesca, por haber venido, por estar aquí y por este proyecto enorme que de antemano te digo que saludo, y desde el momento en que me dijiste y me contaste a propósito de esto, dije, vamos a poner el hombro y bueno, prueba de ello que están aquí y nada, felicitaciones por el proyecto. No, más bien gracias a ti por la invitación. Y con nosotros será hasta el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal y sí, pese a muchos, con el mismo conductor. Ahí nos vemos. Chau, chau.